a El Taller del Gnomo. O no sé, se burlan de cosas súper básicas que de pronto son muy quizás más que tiene que ver con la gráfica, tiene que ver con el hecho de que One Piece de por sí es súper caricaturesco y que Ichiro Oda en ningún caso pretende ocultar que lo que él hace es caricatura, todo es caricatura. No pretende ser realista ni serio en ningún caso. Entonces, pero yo prefiero, por ejemplo, de pronto a un Eiichiro Oda, que es súper recordable, que tú ves los personajes y reconoces los personajes por un estilo, por una impronta, que por ejemplo, no sé, un dibujante súper técnico, que puede ser increíblemente bueno, pero que a la larga no es recordable, ni es ¿cómo se llama esto? Ni aporta personalidad o lo que sea a un producto. Yo por lo menos cuando estaba en Mito y Leyendas prefería primar eso, o sea, dibujantes que yo pudiera ver su dibujo y decir, este dibujante es tal persona, este es tal persona. Y por supuesto en Mito y Leyendas había un requerimiento bien particular, o sea, en Mito y Leyendas no hacíamos robots ni hacíamos dinosaurios. Entonces tenían que ser dibujantes que fueran buenos dibujando dragones, chicas sexys en plan, no sé, por las guerreras de Fraceta, y guerreros también, pues en plan Conan y cosas por el estilo. Entonces necesitábamos gente que supiera dibujar esas tres cosas y que supiera dibujarlas bien. Así que claro, a mí me pasó mucho, por ejemplo, con La Leyenda de los Cinco Anillos, de que justo hubo un editor que quería hacer una cosa más manga, entonces me llamó a mí, llamó a varios otros dibujantes, creo que también estuvo el Sevilla, que es un dibujante mexicano buenísimo. Sí, de aquí de Chihuahua. Y llamó como a varios dibujantes que eran como más manga para hacer ¿cómo se llama? Estas ilustraciones. Pero claro, de pronto habían gente que era jugador antiguo de los Cinco Anillos que sentían que de pronto, no sé, mi estilo era demasiado manga para los Cinco Anillos. Y también es súper válido que pase eso. Entonces, también tú vas dándote cuenta en qué lugares tú pegas más o no pegas más, o cuáles son ilustradores más acordes para cierta personalidad de producto y para cierta digamos, personalidad que también tú quieres transmitir y que el público te reciba. Así que, claro, pero también pasa por etapas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Marvel a finales de los 90, principios de los 2000 estaba muy manga, todo era manga. Sí. Después volvieron a entrar a una onda mucho más seria, cuando por ejemplo sacaron, no sé, por el origen de Wolverine, que ya habían entrado en otra faceta. Y tal, entonces sí, yo creo que las cosas pasan por etapas también, y claro, en esas mismas etapas hay dibujantes que sirven más o que sirven menos, pero por eso cuando uno arma un equipo como editor uno tiene que intentar no solamente buscar buenos dibujantes, sino gente que pegue en ese contexto específico del tiempo. De hecho, claro, me pasa que si yo veo Mito y Leyenda, en la época acá, por ejemplo, del 2006 al 2007, que teníamos ediciones japonesas, la edición previa a la edición japonesa era una edición que se llamaba, si no me equivoco, Reinos de Acero. Y todos los dibujos eran como súper pictóricos, súper serios. Y en la edición japonesa, casi todos los dibujantes nos fuimos full manga. Y claro, justo estaba en esa época de moda Naruto. Entonces por ahí hay un Kakashi escondido, personajes de Samurai Shodown y cosas que respondían también a la estética de la época. Entonces, ahorita con ese comentario acabo a buscar estas cartas. No sabía que existía una edición japonesa de esas ediciones de ese sentido. Entonces voy a tener que... Me acabas de sumarle una nueva quest a mi búsqueda de coleccionables. Me acuerdo, esa edición se llamaba, si no me equivoco, Código Samurai, y la otra era Katana. Que fue edición y extensión. Y antes de eso, en primera era, existió una edición japonesa china que se llamaba Espíritu de Dragón. Esto fue antes de que nosotros hiciéramos una edición que hicimos especial para México, que era como de héroes revolucionarios. Sí. Que incluso tuvo un percance cuando nosotros hicimos justo cuando hicimos esa edición. Nosotros originalmente habíamos querido hacer una edición sobre, o sea, habíamos hecho una edición sobre los héroes de la independencia de Chile, y de Televisa nos pidieron un producto similar, y originalmente esa edición iba a llamarse Revolución, y de Televisa nos dijeron no, por favor, ese nombre no.
Así que se terminó quedando con el nombre Insurgente, que también llevó a otra confusión porque había otro movimiento que era Insurgentes que no tenía mucho que ver con los héroes revolucionarios. Sí, de hecho, pero no, y esa edición, al menos aquí en México, es cara. Hay algunas cartas que son caras, pero sí está muy... Yo tardé mucho en completarla, no soy muy honesto, pero sí está muy bonita la edición esa de los héroes mexicanos. A mí me gustó mucho, me acuerdo cuando trabajé en esa edición, porque yo justo en esa época me di varias vueltas por México, a raíz de convenciones y tal. Y me pasaba que cuando yo me iba a dar vuelta a algunos tianguis, me encontraba con algunas impresiones de esos personajes en poleras. Y yo, mira tú, qué bueno. Después yo volví a Televisa y preguntaba, oye, ¿sacaron poleras? Qué bien. No, son piratas. Pero, oye, esa parte está genial, ¿no? Bueno, yo creo, lo siento así. O sea, tú eres el autor y a diferencia, por ejemplo, de los actores de cine o hace ese tipo de cosas que pues salen a la calle y pues los no los acosan, pero pues los dejan ahí y los están ahí molestando, por así decirlo de cierta manera. Pues tú de alguna otra forma, tú eres invisible, o sea, te encuentras ese tipo de cosas, lo ves, mira, ahí está mi trabajo, mira, está eso, pero no tienes esa situación de que la gente esté sobre de ti, al menos que estés en la convención, ¿no? Evidentemente en la convención o en el evento, pues sí, toda la gente va a estar sobre de ti, pero termina el evento, sales y puedes ir a caminar a un tianguis, como tú lo comentas, y no hay gente que te esté acosando, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, es que eso es algo bueno. Bueno, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que sí he tenido la fortuna de que me han reconocido, y digo la fortuna porque justo ha sido como cosas puntuales, como que he estado haciendo la fila para apagar la luz, y me han dicho, no, hola, ¿qué es eso? Sí, pasa adelante. Entonces, para ese tipo de cosas, sí, muy bien. Pero, claro, no, uno se vuelve medio invisible. O sea, yo todavía me acuerdo que fui a una convención en Japón, y me di una vuelta por Akihabara y justo se había lanzado la edición de Yu-Gi-Oh! En la que yo he trabajado, la Cosmo, que se había lanzado recién en Japón. Y de hecho es raro ver así como en pleno Akihabara y un póster gigante de un personaje que yo había hecho. Entonces, claro, es como raro ver el personaje, ahí obviamente con el logotipo Konami y todo, pero es raro porque tú sabes que lo hiciste tú, pero digamos, yo le comentaba a un amigo, oye, ¿sabes qué? Eso que está ahí lo hice yo, me decía, no, tú no lo hiciste. Entonces, claro, uno se vuelve como un poco invisible por ese tipo de cosas. Pero es una invisibilidad que igual es bien apetecible, porque el mundo friki, en ese sentido, no lo puedes disfrutar mucho si no eres invisible. Como te decía yo, pues, me di vueltas por los tianguis porque yo soy fanático tengo mi colección casi completa de Memín, me faltaban algunas. Entonces fui a buscar algunas copias perdidas, así como del libro del vaquero, que también estaba buscándola. Y nada, pues entonces me pasa de que si fuera conocido como una persona así, como persona pública, claro, no podía caminar. Y en estos casos sí, en el mundo del cómic me permite eso. ¿Te permites eso? Sí, eso es muy, muy cierto. Aquí rebobinemos un poquito. Uh-huh. Ya has hablado hace ya un ratito que tu llegada a Mitos y Leyendas, ese fue, en realidad ese fue el boom que te impulsó, o más que nada, o sea, ese fue el parteaguas, Mitos y Leyendas. Es que depende, me pasó que antes de llegar a Mitos y Leyendas yo justo había hecho unas portadas para una banda que me gustaba mucho en esa época, que se llama Fairyland. Y justo en esa época empecé a trabajar con Nuclear Blast, que era una editora de música europea, de metal. Entonces me empezaron a llamar mucho para hacer portadas de metal, de bandas metal, como ¿cómo se llama esta? Estoy intentando acordarme el nombre. Kerion, sobre todo bandas francesas. Estoy intentando acordarme ahora algunas bandas italianas, lamentablemente, pues fue hace mucho tiempo, así que no recuerdo mucho. Pero como que por ese lado entré como... A ver, tenía puesto una pata, como haciendo poco menos que hentai de poca monta. Tenía puesto otra pata en la agencia, tenía puesto otra pata en lo que era hacer portadas de bandas metal. Y estaba la otra pata que estaba incipiente, que era hacer ilustraciones para Mito y Leyenda. Pero yo diría así como que, claro, eso digamos que me puso
digamos, en el panorama de lo que eran los juegos de cartas a nivel local. En Chile y bueno, en México también, porque también se distribuye el juego ahí. Pero yo diría que el primer parteaguas o boom llegó cuando me escogieron para hacer, o sea, escogieron unas imágenes que yo había hecho para Warcraft para que fuera la pantalla de carga de los Reinos del Este. Entonces cada vez que tú cruzabas los Reinos del Este aparecía un dibujito mío. Y claro, estaba hablando en una época donde Warcraft tenía 14 millones de personas inscritas. Entonces eran 14 millones de personas que cada vez que se movían de un reino a otro veían mis dibujos todos los días. Esto fue en la época de la Burning Crusade, el año 2006, si no me equivoco, por ahí. Y claro, eso de una manera u otra impulsó que, no sé, el contador de visitas de mi página web pasara de X a X por 500. Y claro, eso generó mucho tráfico y a partir de ahí empezaron a llegar montones de trabajo que digamos, no me habría imaginado de otra manera. Oye, perdón, pausa. O sea, para nuestros amigos gnomos que no sean tan fanáticos a lo que mucho gente le llama ruido, en lo personal a mí me gusta mucho también el metal. Nada más para que se den una idea, Nuclear Blast tiene a AC/DC, Iron Maiden, Motorhead, Epica, Rob Zombie, Slayer, Hammerfall, Halloween y Therion, entre algunos otros. O sea, no nada más es un sello discográfico así que puedes decir, un sellito allí que produce algunos grupos acá de esos raros, ¿verdad? Que mucha gente podría imaginarse. O sea, trabajabas para una empresa que tenía varios grupos bastante pesados. O sea, no es algo así como para decir, pues sí, como lo comentas, sí, trabajé para Nuclear Blast. Lo que pasa es que con el paso del tiempo tú como que te vas acostumbrando. O sea, por ejemplo, trabajé para Hasbro, haciendo cosas me acuerdo que en esa época me contrata Pat Lee. Pat Lee era la persona que hacía los cómics de los Transformers en Dreamwave. Uh-huh. Y él quería un ayudante, así que trabajé con él haciendo colores para algunas producciones de Hasbro y para cómics. De él aprendí mucho en realidad. También trabajé, qué sé yo, con Disney, hice algunas cosas para Disney. Y bueno, trabajé con Warner. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, te vas acostumbrando como a trabajar con marcas y te vas dando cuenta de que, bueno, uno siempre ve las marcas un poco de arriba porque uno está acostumbrado a verlas como marcas, como cosas como casi intocables. Pero a medida que tú empiezas a trabajar con ellos, te vas dando cuenta que son personas y la mayoría son gente igual de friki que uno. O sea, por ejemplo, no sé, en el caso me tocó trabajar en la película de ¿cómo se llama esto? De Furia de Titanes, y el director era fanático de los Caballeros Zodiaco. O sea, de hecho, cuando uno ve a Liam Neeson con armadura, porque el director de verdad era fanático de los Caballeros Zodiaco. No es como uno tenga la idea de que si el tipo había visto los Caballeros Zodiaco, no, el tipo le gustaban los Caballeros Zodiaco. Entonces me tocó hacer un cómic precuela para ellos y diseñar algunas cosas y claro, fue un proyecto muy bonito, muy interesante. Pero te das cuenta que todas las personas dentro del medio son friki de una manera u otra y no es que uno como que les baje importancia, pero sí como que los ves más como otras personas que están como en lo mismo que tú, embarcados en diferentes proyectos. Wow. No, pues continúa, síguenos platicando de tu trayectoria, por favor, ya no te interrumpo, continuamos ilustrando. Es que en realidad, honestamente, digo, bueno, yo vuelvo a lo mismo, ya te había investigado y muchas cosas, pues ya yo había sí ha seguido tu carrera de eso, pero muchos amigos nomás a lo mejor lo desconocen, entonces sí está, o sea, la verdad, honestamente, muchos también podrán decir, ¿no? Pues es que es el de mitos y leyendas, pero eso es podríamos decir que es la punta del iceberg de muchas cosas que pues vaya, que has trabajado. O sea, lo que sí no sé, acláranos, ¿has intentado trabajar con Marvel? ¿Te han buscado? ¿Si has trabajado con ellos? No sé, ahí sí desconozco. Sí, es que pasa por ejemplo que en Marvel trabajé haciendo imágenes para el juego Marvel War of Heroes, que era un juego para celulares,
en el cual, por ejemplo, requerían imágenes de personajes de Marvel, de todos los personajes de Marvel. Entonces me tocó dibujar desde, no sé, desde Rocket Raccoon, Gamora, Iron Patriot, Spider-Man, y para el juego. Entonces, claro, o sea, siendo cómics, que lo que se llama cómics para Marvel, no hice nunca, pero sí trabajé haciendo imágenes promocionales y cosas por el estilo. Creo que alguna vez hice alguna portada para Marvel, pero son cosas más puntuales que salieron como de productos de servicio, como por ejemplo, no sé, sacaron un cómic de Marvel vs. Capcom 3, creo. Sí. Y yo hice una de las portadas y así, cosas como de ese tipo que son, digamos, dentro del cómic mismo. Pero con Marvel yo me enfoqué más que nada en lo que era la parte de videojuegos, que era lo que, digamos, de donde venía el requerimiento. Igual me pasó que, por ejemplo, no sé, con DC hice cosas para el juego de cartas que hizo Sabretooth, que eran de ¿cómo se llama esto? De Superman, cosas así. Wow. Lo que pasa es que con los años, claro, a mí me pasó, por ejemplo, con Warcraft, que yo había hecho un par de personajes de Mito y Leyendas que eran claramente inspirados en los orcos de Warcraft. Y un día me llega una carta de Glenn Rane, o de una persona que yo pensé que se estaba haciendo pasar por Glenn Rane, así que la primera vez que le respondí de mala manera, pensando que era algún amigo haciéndome una broma. Uh-huh. Pero lo bueno es que le respondí en tanto modismo chileno que parece que no me entendió, y después me volvió a escribir preguntándome si estaba realmente interesado o no, porque no habían entendido lo que había respondido. Y claro, no, ahí me di cuenta que efectivamente era Glenn Rane que me quería para Warcraft. Después de eso empecé a trabajar con Udon. Me acuerdo que empecé a hablar con Jim Soof y con Matt Moylan, que querían que hiciera algunas imágenes para un libro de arte primero, después para algunos productos extra y así. Entonces, después, por ejemplo, no sé, pues tomé contacto con los chicos de WayForward, Matt Bosson, que es el creador de Shantae, y claro, ellos querían que participara en X proyecto, y claro, una cosa va llamando a la otra. Y no sé, por ejemplo, algún proyecto que estuve trabajando el año pasado, debe haber sido el antepasado, tiene que haber sido Bloodstained, un juego de Koji Igarashi, donde me tocó hacer alguna, el tipo que hacía los Castlevania, donde me tocó hacer algunas imágenes promocionales y tal. Entonces, te vas metiendo con el tiempo, y no es que no le des peso, sino que, de nuevo, a medida que vas conociendo a la gente, te das cuenta de que son tipos que están o sea, formando ejércitos de artistas para estos proyectos que son productos que tienen que salir, que tienen una fecha y que tienen que digamos, potenciarse uno a otro. Y es como que vas agarrando diferentes mercenarios del lápiz para ir armando un ejército de artistas que puedan sacar adelante un proyecto. Y los vas viendo más como personas, menos como de lejos. Y conversando con ellos, no sé, pues, por ejemplo, conversando con Matt Bosson, te das cuenta que el tipo es un friki maravilloso, que idolatra las películas de los 80, que es un fanático del anime brutal. Lo mismo con Matt Moylan, que es editor de Udon, con el cual, no sé, pues, cuando no estamos conversando sobre Star Trek o sobre He-Man, estamos hablando de juego y tal. O, por ejemplo, con José Luis Flores, que es el editor de Mito y Leyendas, con el cual de pronto, no sé, pues, las referencias de un personaje es, por ejemplo, no sé, pues, mira, quiero que este personaje sea de cara como Jack Palance y ponle una espada como, no sé, pues, como la Soul Edge de Soul Calibur y tal. O sea, hay referencias así como bien friki, te das cuenta que son gente como uno, ¿no? Sí, son gente, sí, o sea, son gente como uno, pero que de alguna otra manera ya tienen los trabajos extraordinarios que muchos como uno quisiéramos o queremos, ¿no? Me acuerdo, a mí hay una película que me encanta, que es Otaku no Video. Sí. Donde sale el personaje que está inspirado en el gordo Okada de Gainax, y se me olvida el nombre. Ota, creo que se llama. El loco dice: yo voy a dejar de ser un otaku y me voy a pasar a convertir en un otaking. Y claro, la definición de el otaking es como el otaku que hace cosas para otros otaku. Claro, al final te vas dando cuenta que mucha de la gente que entró y se convirtió, bueno, como lo define el gordo, en otakings. Es como gente que hace cosas de otakus para otaku. Y claro, en ese sentido, mucha gente que entra en medio se mete por ese lado. O sea, yo me he fascinado jugando Street Fighter cuando tenía 12 años, y darme cuenta que después estoy haciendo ilustraciones y dibujos para Street Fighter, para mí es maravilloso, porque te permite como cerrar un ciclo.
pero al mismo tiempo también te hace parte de la historia del juego. Y es algo que para mí, por lo menos, esa es la gran paga para uno que es friki. Ser parte de la historia de las franquicias que te gustan. Claro, y es que sí, y ya sin ver exagerado en el comentario que voy a hacer, o sea, ya el Street Fighter ya no solamente historia no es solamente de parte de la historia friki, porque ya es parte de la historia de muchísimas personas que en su momento a lo mejor no fueron friki, pero que disfrutaron el videojuego y que saben que existió, y en su momento ahora los hijos juegan ese tipo de juegos y a lo mejor es la parte en donde tú estás involucrado. O sea, ya no es solamente como tú comentas, cerrar el ciclo de decir, bueno, yo lo jugaba y ahora los produzco, sino que ya eres parte de la historia de todas esas personas que a lo mejor lo jugaron y que sus hijos lo jugaron y que sus nietos ahora están jugando cosas que tú estás diseñando. O sea, ahí es donde algo que a lo mejor tú dices qué padre, cerré mi ciclo, pero ya pertenece a algo, a mi muy manera particular de ver las cosas, algo más grande, porque después esos niños van a tener más niños que van a seguir jugando y que ya van a ver con nostalgia dentro de 20, 30 años lo que tú hiciste, porque son las cosas a lo mejor donde ellos empezaron, donde son niños ahorita y van a recordar tus diseños de personajes tipo Dungeons and Dragons, que fueron con los que ellos jugaban. Eso yo creo que tienes razón, a lo mejor es parte, es algo que, una paga intangible, ¿no? Porque es algo que va a repercutir a lo mejor en un futuro y te van a recordar como que, fuiste la persona que diseñó esos personajes en ese juego en específico, ¿no? O los que van a recordar que veían esa pantalla de carga que era tu ilustración, y que a lo mejor puede ser personas que no saben que eres tú. A lo mejor hay gente que desconoce que esa ilustración es tuya, pero te van a tener en la mente de alguna u otra manera. Sí, mira, pasa mucho con el caso de Mito y Leyenda, que a mí me pasaba, por ejemplo, de que yo jugaba, iba a torneos de los famosos interescolares que se hacían acá, que eran como torneos en los cuales las escuelas, había como un campeón de cada escuela, se iba a enfrentar con otras escuelas. Y yo generalmente iba a los eventos como una manera de promocionar el juego, pero también al mismo tiempo para conocer un poco. Yo a esa época ya era editor, entonces quería conocer un poco al público, qué es lo que esperaban, qué ediciones les gustaba ver, cuáles eran sus cartas favoritas, y con eso ibas leyendo un poco cómo recibían el juego y por qué lado sería bueno ir avanzando. Entonces conocí a muchos jugadores de la época, que en esa época, te estoy hablando del año 2005, tenían 10 años. Y hoy, 15 años después, ya son jóvenes de 25 o 30 años algunos. Entonces de pronto es como súper raro, porque tú los conociste de niño y ahora son señores grandes que vienen y te dicen, algunos con bigote y barba, y dicen, hola tío, ¿cómo estás? Entonces y ahora son ellos los que están con sus hijos en los juegos y les están enseñando a los hijos. Entonces, de alguna manera, una de las cosas bonitas que queda de esto es que te das cuenta de que en ese sentido los juegos y el arte son intergeneracionales. Mis dos hijos, de pronto, uno tiene 9 y el otro tiene 14, están jugando la Switch, se meten a revisar ¿cómo se llama esto? O la PlayStation, se meten a revisar ¿cómo se llama? La tienda, y se encuentran de pronto con portadas que yo he hecho para diferentes juegos y les llama la atención. Entonces igual sí tienes razón en el sentido de que todas estas cosas van quedando, pero son cosas maravillosas, porque de una manera u otra, por ejemplo, una de las personas que a mí me inspiró a dibujar, se me acaba de ir el nombre, fíjate qué mal, era el tipo que hacía las portadas de Konami de principios de los 90, el que hizo las portadas para Tortugas en el Tiempo, para el Contra 3, para Sunset Riders y todo ese tipo de juegos de esa época, y era un ilustrador increíble y yo quería ser como él. Entonces son como cadenas que se van dando en el tiempo. Entonces es bonito, es muy bonito eso. ¿Alguna vez de ese Genso que empezó ahí con sus pininos, sus fascines, de aquel que perdió el miedo al de ahora, o sea, ¿cómo ves en retrospectiva eso, todo esto que has hecho y que has vivido? O sea, si en ese momento si tú viajaras en el tiempo y te encontraras a ti mismo y te dijeras a ti mismo, oye,
vas a hacer todo esto y le vas a tocar el corazón, el gusto a tantas personas en tantas partes del mundo, y que de alguna u otra manera vas a dejar un legado así. ¿Qué te hubieras respondido a ti mismo? Uy, es difícil, pero fíjate que yo siempre hablo con amigos que son dibujantes, y casi todos ellos están como en una parada similar. Casi todos como que no sé, pues si se hubiera encontrado con sí mismo, la mayoría siempre dice como que si hubiera hecho práctica más. Porque en general, claro, el exceso de práctica nunca está mal, y se vuelve necesario también para ir mejorando y ir ofreciendo también diferentes cosas. Pero sí, pasa que yo creo que todos los ilustradores, como te decía de antes, son como los chicos que de pronto se quedaban en el salón de clases a la hora del recreo. La mayoría son más tímidos, o una gran mayoría son como más inseguros dentro de este mundo, porque este campo no, hasta hace unos años atrás, bueno, ahora existe carrera de ilustración o carreras de videojuego en algunas universidades, pero no hay una fórmula. O sea, no es como que hay una fórmula específica. Por lo tanto, es un camino bastante inseguro. O sea, yo si me hubiera encontrado a mí, me hubiera dicho a mí, quizás hubiera tenido más seguridad referente a cómo se venía la mano con la vida, en el sentido de lo que era poder ganarse la vida con el dibujo y tal. Pero es complicado, porque de pronto en algunos casos, sobre todo en el mundo laboral en general, la suerte tiene mucho que ver. O sea, estar en el momento indicado, en el tiempo indicado, con lo que estás haciendo. Acá en Chile, por ejemplo, hace poco, un chico que es Psycomic ganó el concurso de la Shonen Jump, de arte de dibujantes internacionales. Y fabuloso. O sea, el trabajo de él es sencillo. O sea, no busca hacer un dibujo así como preciosista desde el punto de vista técnico, pero sí busca ser sumamente expresivo. Entonces, que es una maravilla de cómic. Y le ganó a algunos dibujantes bastante más técnicos. Entonces, lo que él tenía bueno es que estuvo justo ese año, estuvo el autor de Slam Dunk y otros autores más, creo que también estuvo Oda, y estuvieron varios autores que eran como muy shonen. Entonces él ofrecía exactamente lo que se necesitaba ese año con ese jurado, y estuvo en el momento y en el lugar preciso, y ganó, y le fue increíble. O sea, de hecho acá en Chile se hizo un comercial con sus personajes y tal. Así que yo creo que sí, la suerte, la técnica tiene que ver, pero también estar en el momento indicado y en el lugar indicado también influyen bastante en esto. Híjoles, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, claro. Creo que estás pecando de modestia. Demasiada modestia. Porque hay cosas que sí se ven, que sí son suerte, pero la suerte se da cuando te enfocas en un objetivo y trabajas por él, y creo que en ese sentido tú eres un ejemplo de eso. Bueno, gracias. Es que, mira, lo que pasa es que a mí me pasa, por ejemplo, ahora de que a ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que hace unos años atrás mi hijo estuvo muy enfermo, entonces nos tuvimos que trasladar de ciudad a la capital. Y en esa época yo andaba con mi computador y con una Wacom chica dibujando en los pasillos del hospital para poder llegar a tiempo. Y me acuerdo que unos trabajos que estaba haciendo para League of Legends no los pude terminar yo, y se lo terminaban pasando a otra persona, que a esa persona le fue muy bien en la ilustración de League of Legends. Pero eso también fue porque, o sea, digamos, hubo una circunstancia bastante particular que hizo que, por ejemplo, yo no pudiera completar ese trabajo y lo tuviera que completar otra persona. Entonces, yo creo que la técnica fue un punto importante, sumamente importante, y también la visión de cada artista fue sumamente importante. Pero sí hay a mí me pasa que de pronto una de las pegas más tristes que uno tiene dentro del mundo de la ilustración es que hay artistas buenísimos, pero muy buenos, que de pronto no los conoce nadie. Tú vayas a su Instagram y tienen como, no sé, cada dibujo tiene 10 likes, o por ejemplo van a Twitter y tiene, no sé, un retweet, y son tipos buenísimos, y muchas veces pasa de que o el público no los conoce, o en realidad les ha faltado eso de que no han estado en el lugar y en el momento preciso, y que en el mundo del arte es muy importante. O sea, casi todos los artistas murieron en la ignominia. Y pues, mis estimados podescuchas,
pues el buen Genso pues va a regalar un sketch, ¿verdad? Quedamos. Sí. Un sketch de su personaje favorito. Lo único que requerimos es de que pues se acerquen a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan, y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, ahí a la página de Facebook del Taller del Gnomo. Ahí voy a poner una publicacioncita donde vamos a seguir a las personas que quieran participar. Necesitamos que por favor sigan a Genso en Instagram, que le den like a la página del Taller del Gnomo, o que sigan la página del Taller del Gnomo en Instagram, cualquiera de las dos. Y en la publicación que voy a poner ahí en el Facebook del Taller del Gnomo, ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustarían que Genso les realizara. Ahí vamos a realizar la rifa, y pues ya todo esto va a ser pues de manera digital, porque pues por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz, pero pues ahí ya le pondrá alguna dedicatoria a la persona que gane. Entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como 5 episodios de todo esto, 6. Entonces pues para que estén pendientes de cómo va a estar la dinámica. Y pues muchísimas gracias por el boceto. No, todo bien. Ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para la persona que gane este premio, y nada, con una dedicatoria especial. Perfecto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.